Masna Takapan. ¿Cómo? Masna Takapan. Mashna katakapa. Katakana. Japonés, ¿no? Imanaja mashkuna alishamsha kapachi kay rikuyman. Chaysh rikuypi rikuparangichi kay mashigu ñukan chita kumba hurka. Paymi kapa Mauricio llaqtamanta, Karu llaqtamanta. Y chaysh rikuypi kay ñuka yacha hurkani paypa shimita, arabeta. Ñakutikunanga ñakutin pay yacha huriqa ñakutin ñukanchik runa shimita, kichwata. Shinaka kallarifunchik mashkuna. Alishamushka, hakuchi mashkuna. Hola a todos. Ya creo que me conecté por el anterior vídeo que grabamos, que como me gustó mucho el vídeo, nos gustó mucho el vídeo que hicimos en hacerlo en árabe. Ahora me interesaría a mí aprender más del árabe y del español, sí. Aprender otro idioma que es la lengua de mi amigo ecuatoriano. Quichua. Quichua. Sí. Ya, Shinaka, lo primero que hacemos es poner un nombre quichua a aquellos que van a aprender el quichua. ¿Verdad? Entonces, sí, lo que yo voy a hacer es eso, ponerte un nombre quichua para empezar a... ¿Cuál sería? Entonces, como tú eres alguien que ha viajado mucho y que viaja mucho, yo pienso que sería bueno un nombre como Puri, el caminante. ¿Cómo? Puri. 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 Uy, ah, sí. Con la G. Con acá. Purik. Sí. Purik. Y Purik. Significa el caminante. Pues sería mi apodo, entonces lo guardo como apodo. Purik. Entonces, el caminante, sí, caminar, sí. Caminar, viajar y viajar. Sí. Yeah. Pues a mí, la verdad, Jumandi, me interesaría aprender las palabras básicas de Ecuador, porque no hay que olvidar esta lengua, Sí. porque hay muchos ecuatorianos, latinoamericanos que olvidan la lengua de sus antepasados, no hay que olvidarla, sobre todo, Sí. es muy importante. Y voy a intentar yo, con Jumandi, recordarlo la lengua y aprender al mismo tiempo, con palabras básicas, a ver si... Recupaicha mashkuna. Karu jacta manda mashi quichua shimite achungapa muna. Sino que callaripsunchi. Puri. Purik, vale. Yeah. Entonces a mí, como lo primero, me gustaría saber es cómo decir hola, por ejemplo. Hola. Hola. Hola se dice Imanaya. Imanaya. Pero hola significa también, Imanaya significa también hola o ¿cómo estás? O sea que veo a alguien por la calle y le digo Imanaya, Sí. Imanaya. No, solo dices Imanaya. Imanaya. Sí, Imanaya. Imanaya. Sí. O sea que no hace falta repetirlo dos veces, No. y él, si me responde Imanaya, significa que me saluda Hola, y me ¿qué dice tal? que estoy bien. Sí, te va a decir, tú le dices Imanaya ¿Mm? y eso significa hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Y él que me responde? Y él te va a responder Ali Kapani. Alimi Kapani. Sí, Fácil, la verdad. Bonita lengua y fácil Sí. a la vez. entonces Imanaya, Alima Kapani. Alimi. Alimi Kapani. Sí, Entonces yo le digo Imanaya, él me dice Alimi Kapani. sí. O alguien me dice Imanaya, él me dice Alimi Kapani. No, tú le- Yo le digo Alimi Kapani, Sí. perdón, se me olvidó. Ya. Y buenos días, por ejemplo. Buenos días se dice Alipunja. Alipunja. Sí. Alipunja. Ali significa Imanaya, No. Alipunja. sí, Vale. y Ali significa buenos, Bueno. Punja, días. Punja Buenos días. Bueno, ¿cómo se dice noche en quichua? Lo voy a adivinar ahora. Sí. ¿Cómo se dice bueno? No, Buenas- solo Ali- noche. Solo Ah. noche. Solo No, noche. tuta. ¿Eh? Tuta. Tuta. Sí, O entonces sería alituta. sí. Está ahí, vamos. Y Alipunja. estoy bien, ¿cómo es? ¿Eh? Ali. Estoy bien. Ali Mikapani. Ali Mikapani. Estoy bien. Ostras. Sí. Ali Mikapani. Hostia, qué bonito. Ali Tuta, Ali Punja, Ali Mikapani. Bastante fácil, Sí. Bueno, comparado al árabe, muy, Sí. muy fácil, la verdad. Y, por ejemplo, a ver qué más puedo saber. Vale, entonces, como sabiendo que los quichuas, los otavaleños son Sí. personas muy simpáticas y por ejemplo, quiero agradecer a aquella persona. ¿Qué le digo? Le digo gracias, pero en quichua, por ejemplo, ¿cómo se lo diría? Yupaichani. Yupaichane. Sí.
Yupaichani. ¿Y de nada, por ejemplo? Yupaichani. Cuando quieres responder diciendo de nada, tú le dices Imatacha. Imatacha. Sí. Como diciendo Imatacha. no hay de qué. No hay de qué. Sí. Ah, vale. Imatacha. Vale. Y por ejemplo, gracias. Gracias, se me olvidó cómo se dice. Gracias. Yupaichani. Yupaichani. Sí. Y De de nada. nada. Y Imatacha. Imatacha. Sí. Imatacha. Imatacha. Vale. Y si quiero preguntar a una persona ¿dónde? ¿Dónde? Así, solo Sí. ¿dónde? Una palabra ¿dónde? Maipi. Maipi. Sí. Maipi. Maipi es donde. Maipi. ¿Y dónde está? Maipita. Maipita. O si no, Maipita Kan. Maipita. Kan. Can. Sí. Maipita. Can. ¿Dónde? Maipi. ¿Y dónde está? Maipita. Kan. Can. Sí. Aprende quichua con Aymar Jamate. Vale. Vale, por ejemplo, estoy andando por Ecuador Sí. y de repente tengo hambre. ¿Cómo sería en quichua tengo hambre? Yarjajun. Ah, espera, poco a poco. Yar. Yar, Ja. ja. Jun. Ah, yarja jun. Sí. Yarja jun. Yarja, yarja jun. ¿Y Sí. tengo sed, por ejemplo? Tengo sed. Yaku. Yaku, Nayajun. yaku nayaku. Yaku Nayajun. Yaku nayakun. Jun. Jun. Sí. Yaku nayajun. Sí, Yaku Nayajun. Vale. Y yaku nayajun. Sí. Y Está Yaku. bien dicho. Sí, Yaku significa el agua. Y Ah, yaku. Nayajun significa el hecho de querer. Quiero agua. Quiero beber. Sí, quiero beber. Dame agua. Sí. Yaku Nayajun. Y por ejemplo, algo de querer también. Por ejemplo, que tengo ganas. Por ejemplo, tengo sueño. Sueño, por ejemplo. Puño. ¿Cómo? Puño. Puño. Nayajun. Puño. Puño, nada. Puño. Tengo sueño. Sí, puño. Nayajun. Puño, nayajun. Sí, Decía, sí. puño, nayajun. Sí. Puño, Nayajun. nayajun. Vale. Yaku. Yaku, nayajun. Sí. Vale. Y para decir tengo hambre también podemos decir Miku Nayajun. Quiero comer. Miku, nayajun. Me quedo con nayajun porque al menos me sé un verbo. ¿Me entiendes? Sí. Miku, nayajun, puño, nayajun. Sí. Al menos me sé ya el verbo. Cortamos. Por ejemplo, estoy perdido y quiero preguntarle a alguien que estoy perdido, por ejemplo. Le digo a alguien que ayúdame. En quichua, ¿qué le diría yo? Estoy perdido. Tú dirías Chingasca Kani. Lo primero, Chingasca. chingashka. Sí. Chingashka, Kani. kani. Sí. Chingashka, kani. Estoy perdido. Chingashka, kani. Sí. Ah, vale, está fácil. Chingasca estoy. Es fácil. Es perdido. Perdido. Kani Kani. estoy. Estoy. Acá. Y me gustaría saber, por ejemplo, cómo le puedo decir a alguien algo que me gusta. En quechua, ¿cómo me traducirías el me gusta? Alicachinimi. Alicachinimi. Sí, me gusta. Alicachinimi. 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 ¿Y no me gusta? Mana alicachinicho. O sea, que no tiene nada que ver. Mana, Es no no, como antes, Sí. claro. Mana, alicachinicho. alicachinicho. Sí. Alicachinimi, el me gusta. Sí. Y mana, alicachinicho. Sí. Mana, fácil, o sea que, y me encanta. Mana, alicachinicho. Bueno, por último, porque seguro que pasaré por alguna tienda Sí. y comprar. ¿Y cómo le preguntaría en alguna tienda el precio? ¿Cuánto cuesta? Tú le dices Masna Takapan. ¿Cómo, cómo? Masna Takapan. Mashna katakapa. Kataka. Japonés, ¿no? Masna Mashna Takapan. takapa. Ah, Mashna takapa. Kapan. Ah, joder. Mashna katapan. No. Mashna takapan. Sí. Mashna katapan. No. No, Mashna takapan. Sí. Es al revés. Mashna takapan. O Masna sea que Takapan. le quiero preguntar a alguien cuánto cuesta. Mashna takapan. Sí. Bueno, y para pedirle perdón a una persona o decirle lo siento, ¿cómo se lo puedo decir?
tú le dices Kishpichiway. Kishpichiway. Sí, Kishpichiway. 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 Bueno, bastante fácil. Sí. Solo te costó el Mashna Takapan. El Mashnata Kapan. Sí, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto Ahora ya cuesta? te salió fácil. Mashnata Kapan. Bueno, muchas gracias, la verdad, Jumandi, por enseñarme esta preciosa lengua que no se debe olvidar, ¿eh? Porque, y os digo, vosotros, ecuatorianos, defended a esta lengua y no la olvidéis, porque si no, dentro de unos años sería una lengua muerta, ¿eh? Sí. Como el latino, el griego. Y yo, el griego, ¿no? y yo te agradezco a ti, Aymat, por querer aprender nada, con mucho gusto. mi idioma quichua. Entonces, Shinaka Shupunchakawan Mashikuna. Y tú dices Kayakaman. Kayakama. Es Vale. adiós. Hasta la Vale. próxima. Kayakama. Kayakaman Mashikuna.